Pues buenas tardes y bienvenidos una vez más a Iglesia Evangélica Online Karma Cristo. Queremos entrar en el tema de hoy directamente. Seguimos con el tema que hemos estado haciendo hace un par de semanas, donde hemos estado estudiando sobre por qué Dios a veces dice que no. ¿Por qué Dios a veces dice que no? Es una pregunta muy importante porque muchos se han apartado por causa de esta pregunta. Muchos se han apartado porque no han recibido respuesta a esta pregunta, porque les ha costado aceptar por qué un Dios que puede con todo, por qué un Dios que puede decir sí a todo, dice no a cosas sencillas como una sanidad, la prosperidad o muchas cosas más que le pedimos. Porque claro, cuando vamos a Dios, vamos siempre con la fe de que Él lo puede hacer todo. Y hemos estado estudiando por qué a veces hay razones por las cuales Dios dice que no. Vimos que Dios en verdad muchas veces dice que no porque es lo que nos conviene. Vimos la semana pasada como después de sanar al paralítico, Jesús le dijo: ve y no peques más para que tu estado postrero no sea peor que el primero. Y vimos como Dios en ese momento claramente nos hace entender de que Él sabe de que somos capaces de apartarnos de Él si nosotros recibimos lo que queremos. Vimos un ejemplo de un hombre que vino a la iglesia, que estaba en un juicio pendiente, que no tenía casa, todo iba mal. Empezamos a orar, como Dios le cambió completamente la vida, canceló el juicio, le dio un trabajo, una casa, le prosperó y dejamos de verle venir más por el culto. Y ahí nos preguntamos, ¿hizo Dios bien con él? Porque al darle todas esas cosas, al librarle de todos esos problemas, este hombre lo más seguro, si se muere, morirá en sus pecados, porque después de todo lo que le pasó y todo lo que decidió, se juntó con otra mujer que tampoco estaba casado con ella y sigue viviendo en pecado. Bueno, y vimos también cómo Dios sabe que cuando pedimos malamente, pedimos para nuestros deseos pecaminosos, pedimos de una manera que es para satisfacer nuestros deseos carnales. Así que Dios sabe si tú te vas a apartar o qué va a pasar contigo si Él decide concederte tus deseos. Pues bien, vamos a ver un poquito ahora la historia de Pablo en la Biblia. Vamos a ver aquí en Pablo, en 2 de Corintios, vamos a ir directamente. 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 6. Dice lo siguiente, dice Pablo: por lo cual, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y versículo 7, y para que no me enaltezca demasiadamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Vemos aquí que Pablo claramente sabe primeramente, él sabe que él tiene un problema con el orgullo, él sabe que tiene un problema con enaltecerse. Él admite de que Dios le está revelando a él más que a todos los demás. Y esto lo vemos claramente porque Pablo fue el autor
de la gran mayoría de los libros y las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. E incluso si tú lees el libro de Hechos, a partir del capítulo 13, casi todo se refiere a lo que ocurrió con Pablo, sus viajes misioneros. Vemos que también Pablo era una persona que fue el que más esparció el evangelio por todo el Medio Oriente y por toda Europa. Entonces vemos que él llegó a lugares donde otros no podían llegar. Al mismo tiempo, tenemos que entender que Pablo era una persona que venía de una familia muy adinerada, no tenía ningún problema para el dinero, tenía mucho talento, había estudiado extensamente, se le conocía como fariseo de los fariseos, era muy respetado, tenía doble nacionalidad, y entonces vemos que todo eso se acumulaba en una persona con mucho orgullo, con mucho conocimiento. Incluso era una persona que podía debatir con cualquier filósofo, con cualquier persona de estudios y ganar ese debate. Era una persona que de verdad no temía a nada ni a nadie. Y por eso él fue el que inició la persecución de los cristianos cuando se inició el libro de Hechos y todos fueron esparcidos por todos lados. Y vemos como después Dios le cambia el corazón y le hace entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Pablo, al entender tan profundamente el Viejo Testamento, es cuando empezó a entender claramente las enseñanzas de Jesús y pudo escribir lo que ha escrito en el Nuevo Testamento, porque tenía un conocimiento tan extensivo que Dios le revelaba las verdades de las Escrituras, y por eso tenemos lo que tenemos de parte de Pablo. Y todo esto juntamente era una bomba, porque Pablo era muy orgulloso, una persona que difícilmente admitía su derrota, difícilmente se dejaba manipular y difícilmente, lo más seguro, se sometería a nadie. Pero vemos como Dios le va cambiando, y a raíz que pasa el tiempo, si vas leyendo cómo Pablo habla al principio de su trayectoria y cómo habla al final. Al principio dice, bueno, no hay mucho que me puedan enseñar a mí, y acaba diciendo, yo soy el más grande pecador de todos. Vemos una humildad al final. Pero incluso aquí vemos que Pablo admite que él tiene gran revelación y que él tiene un problema de que él se puede enaltecer demasiado, de que él puede tener demasiado orgullo en todo lo que puede hacer porque hace grandes cosas, y por eso Dios le manda a un ángel de Satanás para que le cause muchos problemas. Vamos a leer un poquito de esos problemas a los que se refiere Pablo, y para eso vamos un capítulo atrás, en 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos un capítulo atrás, versículo 23. Dice lo siguiente: son ministros de Cristo, como poco sabio hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, una noche y un día estuve en profundidades. Versículo 26. En jornadas muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, lo que sobre mí
se agolpa cada día la carga de todas las iglesias. Vaya listado, ¿no? Esto es un currículum para entender todas las cosas que uno puede padecer si decide seguir a Cristo. Y esto es lo que Pablo dice aquí. En vez de decir, pues yo tengo tantos estudios, hablo estos idiomas, tengo tanto dinero, sé hacer esto, sé hacer lo otro, dice, yo he pasado por todo este sufrimiento, por todas esas aflicciones, y esto es lo que al final tengo para presentaros. Y vemos de vuelta después en el capítulo 12, volvemos allí. El capítulo 12, estábamos en el versículo 7, creo. Sí, para que no me enaltezca de sobremanera. Versículo 8. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. En otras palabras, 3 veces le pidió a Dios que atara a Satanás, que quitara a ese espíritu maligno que constantemente le hacía naufragar, le hacía ser apedreado, la persecución que tenía constantemente. ¿Y cómo le responde Dios? Versículo 9 le dice, y me ha dicho, Dios, claro, ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Pues aquí vemos que claramente Dios le dice no a la petición de Pablo. Le dice no para cuando Pablo dice que, bueno, quítame a este Satanás, quítame a este demonio, que no me permite hacer mi trabajo, que constantemente me causa problemas para el Evangelio. Y Dios le dice que no. Tú y yo hemos orado de esa manera. Hemos pedido a Dios, Señor, atamos y reprendemos al enemigo, ¿verdad? Atamos y reprendemos a Satanás de esta situación. Puede ser una situación económica, puede ser una acusación, puede ser un problema con las autoridades, muchas cosas. No sé lo que es. Pero cuando tú y yo pedimos eso y atamos y reprendemos a Satanás, sabemos que tenemos autoridad en el nombre de Cristo. Y lo sabemos y lo hacemos y lo recibimos. Y sabemos por fe que una vez que hemos atado, ya está atado, pues tenemos esa promesa en la Biblia, ¿verdad? Todo lo que atáramos, todo lo que desatáramos estará hecho, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo, digamos al que es el que más habla de la fe, el que más entiende de las cosas espirituales, claramente Dios le dice que no va a atar al enemigo, que no va a atar a Satanás, de que le va a permitir a Satanás de que siga azotándole, porque esta es la única manera en la cual Pablo seguirá humilde, en la cual Pablo no se enaltecerá de gran manera, en la cual Pablo estará seguro y dependiendo de Dios para todas las cosas. Porque para Pablo era muy fácil volver a sus antiguos caminos. Tenía dinero, tenía un nombre de familia, doble nacionalidad, mucho talento, muchos estudios. Él, ¿por qué necesitaba pasar por todos esos problemas y ser perseguido de esta manera por causa del Evangelio? Pero él lo escogió y por eso Dios le usó para llegar a muchos países que hoy están bendecidos gracias a este hombre que constantemente Dios decía no te voy a librar de estos problemas porque necesito que no solo vivas con esos problemas, porque sufras para mí y que al final mueras para mí. Eso es lo que Dios le dijo. Y entonces Pablo pues acaba diciendo, bueno, pues lo acepto y me doy cuenta que cuando soy débil es cuando Dios es fuerte.
Y tú y yo tenemos que llegar también a ese punto, donde darnos cuenta de que el no de Dios no es porque no te ama, es porque Él necesita que sigas estando débil y dependiendo de Él para que cada cosa que tú hagas refleje el poder de Dios y no tu poder. ¿Fracasan los negocios? No pasa nada. Dios se hará grande en tus finanzas. ¿Fracasas en los estudios? No te preocupes. Dios se hará grande en todo lo que digas y prediques y escribas. Dios se hace grande en todo aquello que te permite fracasar. Ahora, claro, fracasas si eres vago y no haces lo correcto y andas en pecado, fracasas porque eso es lo que te mereces. Pero si estás haciendo bien las cosas aún así, tienes problemas, aflicciones, no te preocupes, que Dios está a punto de hacerse grande. Vamos a ver un par de ejemplos más. También vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de David. También dos ejemplos muy importantes de personas a quien Dios dijo que no. Vamos a leer primero, vamos a ver lo de Moisés. Vamos a ver en Deuteronomio. Vamos ahí un momentillo. Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 3. Versículo 23. Dice: Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Que Dios hay en el cielo o en la tierra que haga según tus obras y conforme a tus proezas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová estaba enojado conmigo por causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: bástate ya, no me hables más de este asunto. Bueno, aquí vemos que Moisés está a punto de cruzar el río Jordán con todos. Y vemos que Jehová le ha dicho que él no cruzará, que él no verá la tierra prometida, que era básicamente su misión, llevarle a todos a esa tierra prometida. Y Dios le dice que no, tú no pasarás. Vemos como en esta oración al principio Moisés le está haciendo la pelota. A Dios le dice: tú eres grande, misericordioso, no sé qué, no sé cuánto, no hay nadie como tú. Y después le dice: déjame pasar. Y ahí ya Dios le dice claramente: mira, no, y no vuelvas a molestarme con ese tema. No vuelvas a pedirme otra vez. Eso claramente va en contra de todo lo que creemos como cristianos. Va en contra de nuestra fe, de nuestras ganas de seguir pidiendo, porque claramente Jesús nos enseña que oremos sin cesar, que pidamos hasta cansar a Dios. Y que no paremos de pedir lo que queremos. Y aquí Dios le dice: mira, no me molestes más con esto. No quiero escuchar más porque lo que he pedido lo voy a hacer. Ahora, ¿por qué Dios era tan estricto con Moisés? ¿Por qué claramente no solo dijo que no, pero le dijo que no le moleste más con el tema? Pues es muy claro, es porque Moisés no era sencillamente como tú y yo, no era una persona normal y corriente. Tengamos en cuenta que Moisés había visto a Dios cara a cara. Había estado en su presencia hasta tal punto que Dios le reveló a él primero sus mandamientos, ¿vale? Y estuvo él con Dios y Dios solo hablaba con él. Hasta tal punto que se llenó tanto de la gloria de Dios que cuando bajó del monte Sinaí, tuvieron que cubrirle el rostro con un velo, porque radiaba tanta luz de parte de Dios, había recibido tanta gloria de Dios, que no se podía mirar el rostro por la luz que salía de la cara de Moisés. Entonces, una persona que ha estado tan cerca y tan en contacto con Dios, tenía un problema muy grave ese hombre, y el problema era que era corto, en el sentido de era corto de paciencia, se enfadaba con mucha facilidad. Era una persona
con un enfado que lo llevaba siempre en los hombros y cualquier cosa le hacía enfadarse y actuar en ira y actuar incluso, si os acordáis, cuando vio a un hebreo ser maltratado por un egipcio, a un hebreo de suyos, un esclavo, él se peleó con el egipcio y lo mató. Y llegó hasta ese punto de que no se controlaba. Ten en cuenta que Moisés venía de una familia también de mucho dinero. Él había crecido en el palacio del faraón, aunque era hebreo. Él había crecido allí, iba a ser un líder, sabía luchar, sabía hablar varios idiomas, había estudiado, se le había preparado para ser incluso el siguiente faraón. Y entonces ese orgullo y esa forma de tomarse las cosas en sus manos y usar su fuerza natural, a veces le hacía cometer muchos errores. Y como hemos dicho antes, veremos que él tenía un problema que era ese enfado fácil. Se enfadaba fácilmente. Y yo he tratado con personas así, incluso pastores así, que por cualquier cosa, por una equivocación, se enfadan de una manera y dicen cosas que después al final rompen relaciones, incluso hacen daños a los hijos e hijas de Dios. Si os acordáis la historia de Moisés, más adelante cuando él bajó del monte Sinaí con los 10 mandamientos, él vio que el pueblo de Israel no había tenido paciencia y ese pueblo había hecho un becerro de oro, había creado un ídolo y se enfadó tanto de que no pudieron esperar y que volvieron a sus andanzas antiguas, de que él tiró los 10 mandamientos, las 2 tabletas de piedra, las tiró por un acantilado, las rompió y lo hizo en ira. Y eso a Dios no le gustó para nada, porque ¿qué culpa tiene de Dios de que esta gente se comporte de esa manera? Eso, imagínate si un día yo voy a un culto a donde voy a predicar o en mi propia iglesia predicando y todo lo que quiero hacer está patas arriba, las cosas no están puestas en su sitio, el sonido no está bien conectado, las pantallas no están bien puestas, la gente claramente no le importa, nadie está en su sitio y yo en vez de traer la palabra de Dios y presentar lo que Dios quiere dar al pueblo en ese momento, yo pues me enfado y no lo doy. Eso es justamente lo que hizo Moisés. Y si leéis la historia veréis que hizo incluso cosas más graves. Y todo de una ira. Ahora, ¿qué pasa? Más adelante Dios le ordena, cuando están justo a punto de cruzar el Jordán, le ordena otra vez que hable a la roca y que salga agua, porque faltaba agua para el ganado y para las personas y empezaron a murmurar. Y ahora ten en cuenta que este hombre lleva casi 40 años dando vueltas en el desierto con esta gente por culpa de esta gente. Una trayectoria que no tenía que durar más de 2 semanas, acabó durando 40 años por causa de estas personas que murmuraban, que se quejaban, que tenían falta de fe, que querían volver a Egipto. Y esto todo causó que Dios le hiciera a ellos dar vueltas durante 40 años en un desierto hasta que aprendieran a confiar en Dios. Y ahora están a punto de llegar a la promesa, a punto de llegar a la tierra prometida y siguen con la misma actitud, siguen quejándose, murmurando. Y en ese momento Moisés, en vez de hablarle a la roca como Dios le dio instrucción para que saliera agua, él golpeó a la roca 2 veces con su vara. Y allí vemos que otra vez actuó en enojo, actuó con ira y no actuó como Dios suele actuar contigo y conmigo. Dios suele tener misericordia, nos perdona, nos ayuda a cambiar, nos explica las cosas. Y por eso, claramente, porque él tenía este problema con su carácter, Dios le negó una de las cosas, o lo más importante,
que era ver la tierra prometida. Él la vio de lejos, pero murió justo antes de que pudieran cruzar el río Jordán. Ahora, también leemos en la palabra de que Moisés no murió por ninguna enfermedad, ni murió de viejo. Dice que él murió a los 120 años y que tenía la vista perfecta y estaba lleno de fuerza. No era una persona que no podía ni caminar, ni una persona que necesitaba ayuda para hacer sus cosas. No, él estaba lleno de fuerza y con vista perfecta. Pero como Dios ya le dijo que no podía pasar, pues ahí murió antes de que cruzaran el río Jordán y ahí fue sepultado. Y eso Dios lo hizo con Moisés, ¿por qué? Porque Moisés sabía mejor. Y tú y yo, a veces Dios nos va a decir que no, porque sabíamos mejor antes de cometer esos errores por falta de un buen carácter. Y eso es lo que nos merecemos. Si Dios lo hizo con Moisés, ¿quién somos tú y yo? Si este hombre hizo proezas, hizo cosas que todavía marcan la historia del mundo. Pero claro, con esa cercanía a Dios también viene una responsabilidad de que hagamos las cosas mejor que los demás. De que no caigamos en las mismas trampas que los demás. Porque sabemos mejor, porque tenemos una confianza con Dios, porque tenemos un conocimiento de Dios más alto que los demás, entonces tenemos menos excusa para caer en pecado. Y después seguimos con David. Ahora en David vemos también que él también tuvo una petición muy importante. Y vamos a verlo en 2 de Samuel. Vamos aquí, 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos al versículo 14. Segunda de Samuel 12 dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la esposa de Urías había dado a luz de David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó toda la noche acostado en la tierra. Bueno, aquí vemos que la historia es de que el profeta Natán le acaba de decir a David que Dios sabe lo que ha pasado, que todo el mundo se ha dado cuenta, todo el mundo sabe lo que has hecho, has cometido adulterio, has asesinado al marido de esta mujer Betseba, y el hijo que tienes, que tiene ya, creo que tenía 14 años, si no me equivoco, pues va a morir. Tú no vas a morir, pero este niño va a morir. Y eso es lo que Dios ha decidido, para que aprendas, para que te des cuenta de que tus pecados al final te encontrarán, de que no puedes salirte con la tuya. Y entonces, aún así, David, como sabe que Dios es misericordioso, David ayuna y se postra en el suelo y no come y ora y le pide al Señor: por favor, Señor, que no dejes que mi hijo pague por mi pecado, por lo que yo he hecho, sálvale la vida. Pero al final, si leéis la historia, el hijo muere y Dios no permite que ese niño se salve. Y más adelante también vemos en Crónicas, el libro de Crónicas, vemos también como Dios le dice no a David para que David construya el templo de Dios. Ahora, la razón por la cual Dios hace esto con David, aquí nos lo dice el versículo 14 de 2 Samuel 12: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Esto es clave porque Dios sabe que tú no puedes jugar con lo que Él te ha dado. No puedes tomártelo a la ligera con sus bendiciones, con el poder que te ha dado en el Evangelio. Porque aquí David lo que hizo fue, dio causa a los que se ríen de Dios de blasfemar contra Él.
y a decir, mira, mira a tu siervo, mira a aquel que tú has llamado a ser rey de Israel, mira cómo se comporta. Y este es el que dices que es escogido, este dices es que es bendecido, el que es santo. Pues justamente como David sabía todo eso, David sabía cómo era Dios, pues aún más serio cuando decidió meterse en adulterio. Él no cayó en adulterio, él se metió de cabeza en adulterio. Él hizo este pecado y después, para cubrir el adulterio, cuando se quedó embarazada Betseba, pues asesinó indirectamente al marido que estaba en la frente de la guerra. Vemos como todo esto que David hizo fue de tal vergüenza para Dios, que Dios dijo, bueno, pues va a morir tu hijo. Y no solo eso, también Natán también dijo que la espada nunca dejará a tu familia. Y si leéis más adelante, veréis que pasaron cosas horribles con los hijos de David, donde incluso su propio hijo, no Salomón, pero otro, intentó arrebatarle el trono a David. Uno de los hermanos incluso violó a una de las hermanas. Y Salomón, claro, sí, fue grande Salomón, mucha sabiduría, pero Salomón también acabó teniendo 700 concubinas y 300 mujeres. Entonces vemos que hubo mucho revuelo por causa de este hombre de Dios que se apartó. Y el tema es que él le pidió a Dios que salvara a su hijo. Y Dios podía, porque Dios fue quien le dio la enfermedad. Y se lo podía quitar, pero dijo que no, porque tenía que ser un ejemplo para los demás. Ten en cuenta que David no era como tú y yo también otra vez, era una persona que incluso Dios dice en la palabra que era una persona tras el corazón de Dios. Quiere decir que él entendía el corazón de Dios mejor que nadie. Y si lees los salmos, verás que esos cánticos, esas oraciones, son tan profundas que entendemos perfectamente el corazón de Dios. Entendemos lo que Dios espera de nosotros y cómo tratar con Él. Y si leéis en detalle el Salmo 51, muchos dicen lo más seguro que este salmo lo escribió cuando ya fue pillado por el profeta Natán en su pecado. Y ahí veréis cómo se arrepiente grandemente de lo que acaba de hacer y le pide a Dios que no le quite su Espíritu Santo. Entonces hemos visto cómo Dios a los más grandes, a los más importantes, a los héroes de nuestra historia bíblica, les dice que no a veces. Y Él lo hace con buena razón. Él sabe lo que hace. En parte lo hace porque tiene que dar ejemplo de aquellos que lo han hecho mal. Van a pagar. Dios sí tiene misericordia, pero si tú conoces a Dios y si tú sabes de qué va todo el tema, aún así decides pecar, estropeas el nombre de Dios y Dios eso no lo aguanta. Y segundo, vemos también que Dios permite las aflicciones y permite un no a nuestros deseos para que sigamos siendo humildes, para que no nos enaltezcamos tanto que creamos que no necesitamos de Dios, de que podemos vivir esta vida sin Él. Entonces animo de que oréis de esta manera, oréis pidiendo a Dios que os guarde humilde, de que si todavía hay cosas en vuestro corazón que os pueden hacer volver atrás, que Dios las quite. Y entonces orad y recibiréis. Pedid y recibiréis. Dios lo que desea es que vosotros lo que pidáis, recibáis, y lo que pidáis sea conforme a su corazón, conforme al Espíritu Santo. Os animo con esto para que veáis que aunque tengáis un no ahora, pedid a Dios que os cambie lo que está mal en vuestro corazón y que tenga misericordia sobre vosotros, sobre nosotros, y que de esta manera podamos acercarnos más a Él y seguir en sus caminos. Si queréis conocer a Cristo más de cerca, contactarnos a través de las redes sociales, contactarnos a través de la página web
Os animamos a que oréis por nosotros, a que nos enviéis ofrendas para ayudarnos en el ministerio, en el trabajo que estamos haciendo. Que Dios os bendiga, que tengáis una buena semana y que tengáis mucho testimonio para la gloria de Dios. Que Dios os bendiga.